En este video vamos a revisar los conceptos clave del potencial de acción y el potencial de membrana, como los aspectos que permiten que las neuronas puedan activarse como células y desarrollar las actividades de integración y de transmisión de información. Lo primero que debemos determinar para revisar estos dos conceptos es tener en cuenta el transporte de sustancias a través de la membrana. Las membranas separan el espacio extracelular del espacio intracelular. Como se ha revisado anteriormente, en dichos espacios hay diferencias de concentraciones de iones y de sustancias. Las diferencias más importantes y las que vamos a abordar en este video hacen referencia a las concentraciones de sodio y a las concentraciones de potasio. El sodio en el espacio extracelular aproximadamente tiene una concentración de 145 milimoles y el potasio en el espacio intracelular una aproximada de 140 milimoles. A partir de esta diferencia se genera un constante intercambio de dichos iones a través de la membrana para mantener los mecanismos de homeostasis. Entonces vamos a revisar un poco más dicho funcionamiento. Tengamos en cuenta que las membranas, en este caso las membranas de las neuronas, son permeables a los iones, pero no toda la permeabilidad va a ser igual. ¿Listo? Las diferencias de concentración y los aspectos propios de cada ion hacen que las membranas funcionen de una manera diferente. Entonces, tenemos una membrana celular. En dicha membrana hay unos sitios específicos que permiten el paso de esas sustancias. Se conocen como canales o proteínas de transporte. Esas proteínas permiten que las sustancias pasen con mayor facilidad al interior o salgan de la célula. Los canales más conocidos que se habían visto son canales activados por ligando, donde un comunicador especial, un mensajero o un ligando, activa dicho canal para que las puertas se puedan abrir, generando un espacio por donde el ion pueda entrar. En este caso, los iones de sodio. Hay unos canales específicos para la salida del potasio que están en la membrana. Hay muchísimos más canales de potasio que canales para entrada de sodio. Eso permite entender que la permeabilidad de la membrana al potasio es mucho mayor que la permeabilidad de la membrana al sodio. Debemos tener ese concepto clave para entender un poco más cómo funcionaría el potencial de acción. ¿Listo? Para tener en cuenta esas diferencias de los iones, algunas personas desarrollaron ecuaciones para determinar cómo funcionarían esos iones. Esas ecuaciones son las que se conocen como las ecuaciones del potencial de equilibrio o la ecuación de Nernst. Debemos tener en cuenta las características de cada ion, cómo funcionaría y a pesar de ese funcionamiento si pasa o no a través de la membrana. Entonces vamos a retomar. Tenemos una membrana. En dicha membrana tengo la posibilidad de que pasen sustancias específicas con mayor libertad. ¿Listo? A través de esos canales. Pero ¿qué medía realmente que el pasen sustancias a través de un lugar a otro? Entonces vamos a tener dos fuerzas importantes. Vamos a tener la fuerza química. La fuerza química hace referencia al movimiento con respecto a la concentración de un ion. En este caso, recuerden, tenemos una concentración más alta de sodio afuera de la célula que al interior, por ende la fuerza química estimula a que el sodio vaya de afuera hacia adentro. Caso contrario con el potasio, tengo una concentración de potasio mayor al interior de la célula, eso hace que el potasio quiera salir de la célula. Esa es la primera fuerza que debemos tener en cuenta. Ahora vamos a analizar cómo funcionaría la fuerza eléctrica. Tenemos al interior unas sustancias químicas. Sin embargo, esas sustancias químicas también tienen una carga eléctrica. Eso les da las características de un ion. ¿Listo? ¿Cómo se mueven las partículas eléctricas? A partir del siguiente enunciado. Las cargas opuestas se atraen y las iguales se repelen. Si yo tengo unas cargas eléctricas con carga polaridad igual, dichos iones se van a repeler. En cambio, si son de polaridad opuesta, se van a atraer. Eso es la fuerza eléctrica. Tengo iones de sodio positivo, tengo iones de potasio positivos al interior. ¿Qué hace que la célula al interior sea electronegativa? Bueno, cerca a su interior encontramos una serie de proteínas que tienen una polaridad negativa. Esa polaridad negativa atrae los iones de sodio que están afuera para que vayan hacia adentro. A medida que los iones de sodio van entrando, ¿listo? Se acercan y genera esa atracción eléctrica. Ahora, en el espacio extracelular encontramos que hay muchos iones de cloro con carga negativa. Eso estimula que los iones de potasio al interior con carga positiva vayan hacia afuera. Entonces hay un constante movimiento a partir de la diferencia de las concentraciones, listo, mayor sodio extracelular, menor intracelular,
hace que se mueva hacia el interior de la célula. Y segundo, que las cargas positivas de sodio afuera son atraídas por las cargas negativas de las proteínas al interior de la célula. Entonces eso me genera un constante movimiento al interior de la célula y por ende estas sustancias deben atravesar las membranas, listo, para que se puedan acercar y puedan ir a favor de los diferentes gradientes que se activan en este momento. Entonces tenemos un proceso que es dinámico. Ese proceso siempre es constante a pesar de que la célula no se esté activando. Listo. A partir de esa diferencia que se ven de concentraciones y el paso de sustancias, podemos entender que se da un potencial de membrana, porque aunque la célula, repito, no está activada, la membrana sí permite el paso y salida de sustancias constantemente. ¿Listo? Eso es lo primero que debemos entender. ¿Qué factores determinan el potencial de membrana? Debemos entender la entrada de sodio, la salida de potasio. Eso genera una respuesta eléctrica. Usualmente se determina el potencial de equilibrio para los iones y con eso podemos determinar cuál es el potencial de membrana. Entonces, para determinar ese potencial se utiliza la ecuación de GHK. ¿Listo? Goldman-Hodgkin-Katz. Esta ecuación me permite determinar con las diferentes características de los iones, ¿listo? Teniendo en cuenta la permeabilidad de la membrana y las concentraciones de los iones, cómo se moverían dichas cargas a través de la membrana. Y si a eso le sumamos que hay una bomba extra, la bomba de sodio y potasio, que es una bomba específica que intercambia iones de potasio y de sodio usando ATP para mantener ese equilibrio, tenemos las condiciones ideales para que se dé un potencial de acción. Vamos a repasar cómo funciona esa bomba de sodio y potasio. Y la membrana está entrando muchísimas cargas de sodio y siguen saliendo cargas de potasio. Sin embargo, para que la membrana se mantenga en equilibrio, la bomba actúa. La bomba lo que hace es intercambiar iones de sodio que están al interior por unidades de potasio que están saliendo. Entonces lo que hace es sacar 3 unidades de sodio para que entren 2 unidades de potasio. ¿Y cómo se activa esta bomba? Utilizando las reservas energéticas del ATP. Entonces, si sumamos el potencial de equilibrio del sodio, el potencial de equilibrio del potasio, tenemos en cuenta la permeabilidad y la diferencia de iones producto de la activación de la bomba de sodio-potasio, tenemos un potencial de equilibrio que según la literatura alcanza los menos 90 milivoltios. Varía según algunos autores, otros hablan de menos 70. Sin embargo, Guyton, en la 12ª edición de su libro de fisiología, plantea que la diferencia es de menos 90 milivoltios. Entonces ahora vamos a revisar un poco cómo sería la curva gráfica del funcionamiento del potencial de acción. Tenemos arriba la intensidad y abajo el tiempo. Tenemos que usualmente partimos del 0 y más abajo tenemos menos 90 milivoltios. Esta fase sería la fase del potencial de equilibrio. Vamos a cambiar un poco el color para que podamos entender mejor el proceso. Vamos a borrar por acá. Listo, entonces volvamos. Tenemos una membrana que es permeable al paso y salida de iones. Esos iones se mueven a partir de dos fuerzas, la fuerza química y la fuerza eléctrica. Ahora vamos a ver los sucesos químicos que pasan, digamos la representación eléctrica de los sucesos químicos que están pasando al interior de la célula. Vamos a ver, de un potencial eléctrico de menos 90, que sería esa condición de reposo, vamos a ir a una fase que se llama despolarización. Usualmente se alcanza hasta un umbral de más 35 milivoltios. Esa fase de despolarización es ese punto máximo de activación celular. Este punto es el punto máximo. ¿Listo? Esa fase se conoce como la fase de sobreexcitación o el periodo de máxima activación. ¿Listo? Entonces acá tenemos la sobreexcitación. Ahora, después de que la célula alcanza ese máximo potencial eléctrico ya se ha activado, necesita volver al reposo. Entonces vamos a una fase en donde se empieza a ganar la polaridad negativa normal. Esa fase de descenso se conoce como repolarización. La repolarización es la ganancia otra vez de cargas negativas para poder volver
a un estado negativo o a un estado de reposo. A medida que la célula va en esa fase de repolarización, ahora vamos a repasar los fenómenos que acontecen en la membrana. A medida que va ganando ese negativo, ese potencial negativo, hay un momento en donde recupera su carga de reposo y la célula vuelve a donde inició. Vamos a borrar de nuevo este diagrama. Entonces, recordemos, partimos de un potencial de membrana de menos 90 milivoltios, que son las condiciones de reposo de la célula. En dichas condiciones de reposo tenemos intercambio de iones, pero el intercambio no es suficiente para activar la célula, sino solo para mantener la diferencia del potencial de reposo. Después de que se da el potencial de reposo, la célula, para pasar a un potencial de acción, se activa. Entonces, un potencial de reposo donde la membrana sigue igual. En la fase de despolarización, que es donde la célula empieza a ganar cargas positivas, más cargas positivas, los canales de sodio que están en la membrana se abren y permiten la entrada de sodio. Entre más sodio entra a la célula se hace más positiva. Por ende, pasa de un umbral negativo de menos 90 a un umbral positivo de más 35. Cuando llega ese estado de sobreexcitación máximo y la célula ya se ha activado toda, necesitamos volver a nuestra fase de reposo. En esa fase de repolarización, los canales de sodio se cierran. Entonces no hay más entrada de sodio. Y los canales de potasio, los de salida, se cierran y las bombas de ATP activan para que vuelvan a entrar 2 unidades de potasio y así recuperar las cargas negativas para poder volver al estado original. A medida que la célula se va repolarizando, esa ganancia extra de iones de potasio en algunas células causa un fenómeno que se llama hiperpolarización. Vamos a anotarlo acá. Hiperpolarización. Esa hiperpolarización es un estado más negativo del umbral normal. Entonces, vamos a cambiar de color, vamos a colocar un verde. De este menos 90, que sería la curva inicial, se genera un estado negativo mucho más fuerte que lo anterior. ¿Listo? Este estado se conoce como hiperpolarización, pero no puede ser mantenido en el tiempo porque si mantenemos una célula muy negativa, los procesos de activación de un nuevo potencial de acción van a ser más complicados. Por ende, necesitamos que la célula vuelva a ganar otra vez algo de polaridad positiva. A esto hace referencia cuando en la literatura se menciona que algunos de los canales de sodio, a medida que se va ganando otra vez esas cargas negativas, se mantienen abiertos. Si lo vemos desde la lógica sería extraño, ¿no? Si necesitamos cargas negativas, ¿para qué entraría más sodio? Sin embargo, es importante porque sin ese sodio extra que entra, esa carga negativa extra, producto de la entrada del potasio, se mantendría. Entonces la célula quedaría más negativa de lo normal. Volvamos otra vez a nuestro color rojo y a la curva. Entonces, esa activación de los canales extras de sodio que están en esta fase permiten de que la célula gane algo de cargas negativas y vuelva a su potencial de equilibrio de menos 90 milivoltios. Entonces, ya para finalizar, tenemos en cuenta que la célula tiene una membrana que permite diferenciar un espacio extracelular de un espacio intracelular. En el espacio extracelular tenemos una mayor concentración de sodio y en el espacio intracelular de potasio. El movimiento de esos dos iones entre la membrana permite que se mantenga un potencial de equilibrio. Ese potencial de equilibrio es el mismo potencial de membrana. Ese potencial de membrana es de menos 90 milivoltios. Esos menos 90 milivoltios son como la fase, el estadio de partida de lo que será después un potencial de acción. Cuando el potencial de acción se da, se activan canales de sodio que permiten la entrada de iones y que ese potencial de menos 90 se convierta en un potencial de más 35 milivoltios. Ese potencial de más 35, luego que se activa la célula, va a volver a un potencial de reposo negativo. ¿Listo? En una fase que se llama repolarización. En esa fase de repolarización hay una ganancia extra de cargas negativas, se necesita ganar otra vez algunas cargas positivas, eso se llama hiperpolarización, hasta que volvemos a nuestra carga original de menos 90 milivoltios.